No es fácil hablar de santidad. ¿Qué significa la santidad? Creo que es importante acudir primero y pensar cuál es el plan salvífico de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? Las acciones de Dios son ad intra o ad extra, dicen los teólogos, que significa simplemente que hay unas acciones internas de Dios y otras acciones externas de Dios. Las acciones internas de Dios son conocer y amar. Las acciones externas de Dios son tres. La primera acción externa de Dios es la creación. Esa creación tenía un propósito, el propósito de compartir la felicidad, el amor con las criaturas que Dios había creado, cada una con respecto a su naturaleza. La segunda fue porque esa primera creación se vio estropeada y se vio afectada por la desobediencia de nuestros primeros padres, que llamamos el pecado original. Y por tanto, ya desde ese momento, Dios promete a nuestros primeros padres que le enviará un Salvador. Cuando, hablándoles después del castigo, después del pecado, les dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu linaje y el suyo. Tú intentarás morderle el talón y ella te aplastará la cabeza. Eso es la redención. Jesucristo nos envía a su único Hijo para que sea igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y entonces cuando Jesucristo viene, lo que hace es redimirnos. Como muy bien dice el Catecismo, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué es la cruz la señal del cristiano? Porque en ella murió Jesucristo por amor a nosotros, para redimirnos de nuestros pecados. Y por lo tanto, Jesucristo, con su misterio pascual, que es la pasión, la muerte y la resurrección que celebraremos durante la Semana Santa, el Señor nos salva. Y Él nos salva porque obedece a su Padre, porque cura la enfermedad del pecado y porque deja atrás de sí el fruto de la cruz, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a ser en la Iglesia, a través de ella, a través de sus sacramentos, a través de la gracia santificante que recibimos en esos sacramentos, como nosotros participaremos en la santidad, en la santificación que ese Espíritu Santo hace. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos llegar a la salvación? La salvación es obra de Dios, no es lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros le dejamos a Dios hacer en nosotros. Dios llama a nuestra puerta. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si abres, yo entraré y cenaré contigo. Esa es la invitación de Jesucristo. Él llama a tu puerta, Él llama a mi puerta, de tantas formas y tantas veces. No se cansa nunca de llamar. ¿Y qué es lo que hemos de hacer nosotros? Nosotros no hemos de hacer una especie de olimpiada, una especie de ejercicios espirituales imposibles de hacer porque es demasiado. La santidad no se consigue tirando de nuestras orejas hacia arriba. La santidad se consigue con esa frase tan maravillosa que la Virgen María dice cuando el Señor le pide si deja que entre en su vida, engendrando a Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Y su respuesta es: hágase en mí según tu palabra. Eso es la santidad. La santidad no es hacer cosas buenas para alcanzar un premio. La santidad es decirle al Señor que sí y por lo tanto decirle: hágase en mí, hazlo tú en mí. Por eso cuando los discípulos, después de que el joven rico se ha marchado porque se fue triste, porque tenía muchas riquezas y no estaba dispuesto a entregarlas, los discípulos le preguntan al Señor: ¿y quién puede salvarse? Porque se ve que ellos también querían riquezas. Y el Señor repite con una frase maravillosa que no debemos nunca de olvidar: para los hombres esto es imposible, pero nada es imposible para Dios. Esto sí que es un motivo de esperanza. Dios nos salvará si le dejamos. Dios estará ahí siempre para procurar ayudarnos, para sacarnos del pecado y de sus consecuencias. Nosotros somos pecadores. Nosotros necesitamos la medicina
de la gracia que Jesucristo nos ganó a través del misterio pascual de su pasión, de su muerte y su resurrección. El Espíritu Santo actuará a través de la Iglesia, a través de los sacramentos. Y por eso cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos la vida de Dios en nosotros y pasamos a ser de hijos de la ira por culpa del pecado original, pasamos a ser hijos de Dios. Hermanos de Jesucristo, hijos de María, hermanos de los otros cristianos, miembros de la familia de Dios, y además no solo eso, sino que también somos hijos de María y herederos del cielo. ¡Qué maravilla que la vida de la gracia actúa en nosotros de ese modo! La santificación no es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. La santificación es lo que Dios hace en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Nosotros hemos de cooperar. No es algo que Dios haga y nosotros no tenemos que hacer nada. Nuestra cooperación está de modo fundamental en seguir las huellas de Jesucristo, en identificarnos con Él y de un modo clarísimo por medio de el pan y de la palabra, de la Eucaristía y la Sagrada Escritura. Ahí es donde la santidad se libra día a día, cuando tú y yo hacemos un esfuerzo por parecernos cada vez más a Jesucristo. Y tenemos a María, que es nuestra Madre, que nos ayudará en cada momento. La santidad es dejarnos hacer por Dios para que Él reproduzca en nosotros otro Cristo, el mismo Cristo. Que así sea y que Dios os bendiga.